bien, segundo bloque del Poder de la Palabra. Estamos dialogando con el diputado nacional Fernando Salino, precandidato a intendente de la ciudad de San Luis por el espacio Compromiso Federal. Fernando, me decías, tu primer candidatura a un cargo ejecutivo electivo, claro. Sí. ¿Por qué? En realidad, esta candidatura hace más a nuestra estrategia política trazada desde el 2011 que mi cargo de diputado nacional. Si se puede decir, el cargo de diputado nacional tiene que ver con una dinámica de la política, con una situación coyuntural muy particular que se dio en 2013 y que hizo que nuestro espacio más pequeño dentro de Compromiso Federal decidiera, bueno, que mi candidatura en ese sentido era oportuna. Esto de 2015 viene como correlato de aquella intención del 2011, que finalmente el consenso de nuestro partido decidió que no era el momento oportuno, que era el momento de otra compañera, de que Alicia Leme concretamente fuera por su reelección. Eso lo aceptamos entre todos, me parece que fue una decisión correcta, oportuna, que bueno, que dejó la puerta abierta en este sentido. Yo por eso fui primer concejal, y ahora, bueno, presentadas estas pasos, nosotros creemos que es coherente, que es oportuno, que es el momento en el que podemos hacer algo por la ciudad. Creemos que tenemos que ver con esta propuesta de Compromiso Federal, que nos es pertinente, que servimos al objetivo que se ha trazado, y por eso nos presentamos. Bueno, ¿y cómo has manejado esto de estar en Buenos Aires, pero a la vez también aquí? En realidad el año electoral hace que el trabajo legislativo en Buenos Aires haya sido bastante pobre. Fueron muy pocas las sesiones que se presentaron, con temas muy acotados, de manera que eso no fue una dificultad en este sentido. Las campañas electorales además son cortas. Yo tengo un conocimiento bastante importante de la ciudad de San Luis, de las cosas que hay que hacer, mis propuestas son más o menos conocidas y tengo un grupo de trabajo importante que sigue permanentemente en la ciudad. Estamos elaborando propuestas, de manera que más allá del esfuerzo personal que lo hacen todos los precandidatos, no fue ningún obstáculo ni una cuestión demasiado grave para que podamos desenvolvernos. Sí me resulta una novedad y sí es absolutamente distinto presentarse una elección en una lista, aunque sea una lista de 3, que presentarse de un modo individual donde es uno y solo uno y se elige uno y no hay ninguna relación, ni ningún ordenamiento, ni ninguna posibilidad de obtener un lugar u otro. ¿Qué pensás que pasó en la ciudad de San Luis de aquel 2011 a esta fecha? En realidad pienso que lo que pasó en la ciudad de San Luis tiene mucho que ver con una personalidad muy particular del intendente, con una manera muy particular del kirchnerismo de entender la relación que debe mantener con el resto de las fuerzas políticas, que en el caso de San Luis ha jugado en perjuicio de los vecinos, y esto es notorio porque se ha puesto el acento en algunas cuestiones que han sido relativamente atendidas y se han dejado muy de lado cuestiones muy importantes que en realidad tienen que ver con negarse a recibir beneficios de la provincia de San Luis. Cuando nosotros les contamos a los vecinos que en este mismo tramo, en este mismo lapso de tiempo, en Villa Mercedes se han asfaltado 2000 cuadras, verdaderamente el tema roza casi la indignación, porque nosotros para asfaltar la calle principal del barrio 9 de Julio tuvimos que recurrir, digamos, al artilugio legal de que se trataba de una ex ruta nacional y esto posibilitaba que el gobierno provincial pudiera hacerlo. Y esto es un disparate, como si el gobierno provincial para asfaltar una calle de la ciudad, que indudablemente, sin ningún tipo de objeción, sin que esto pueda ser debatido de ninguna manera, va en beneficio de los vecinos, tenga que conseguir alguna herramienta legal que le permita hacer algo en beneficio de los vecinos. Esto es disparatado y sucede a partir de la ruptura del pacto provincia-municipios que el actual intendente entiende como un gesto de autonomía. La autonomía es otra cosa. Autonomía es la que tiene la ciudad hoy con el transporte, porque en su momento decidió tomar las riendas del transporte y tener una empresa propia de transporte, y hoy decide en esa materia. Eso es autonomía, y no lo hizo este gobierno. Emitir el carnet de conducir, esos no son gestos de autonomía. La autonomía no es administrativa para trámites, es para otra cosa, es otro poder de decisión. Es poder de decisión frente a la nación, no adoptar todos los planes y amenazar a la gente con los planes. Para explicar que los planes no son del municipio es muy sencillo. Si uno tiene que hacer un trámite provincial, va al Banco Supervil. Si tiene que hacer un trámite municipal, va al Banco Hipotecario. Pero si el beneficio que recibe es nacional, va al Banco Nación.
Entonces todos los fondos de Ellas Hacen y de todos los planes nacionales están depositados en el Banco Nación porque no son una dádiva municipal, son un beneficio de un plan nacional. El dinero, los fondos con los cuales el gobierno nacional distribuye esos planes, los aportamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Entonces ni es una dádiva municipal ni es una dádiva del gobierno nacional, es un plan nacional que llega a los vecinos de San Luis. Con lo cual poco tiene que ver el municipio, que con lo que sí tiene que ver es amenazar ahora a la gente que no participe en política, porque si hace esto o el otro no va a poder seguir recibiendo los planes, y atemorizar con fantasmas como que nosotros vamos a discontinuar todos los planes nacionales que están recibiendo y entonces quedarían en la calle, lo cual es absolutamente falso. Lo que hay que hacer es acercar propuestas en muchos sentidos que beneficien a todos los barrios de San Luis. ¿Has tratado de entender esta primera actitud del intendente, Fernando? Digo, pensándola en qué términos, ¿de réditos políticos? A mí no me gusta entrar en cuestiones personales o de descripciones de una modalidad, de una forma de entender política, porque creo que eso desmerece la política, la personaliza, y la política no es una cuestión de egos o una competencia de ver quién es más soberbio o de quién demuestra no sé qué cosa. La política tiene que ver con una acción cooperativa por el bien común que se hace en conjunto. Entonces, construir en política es un atributo. Adolfo Rodríguez Sá es un formidable constructor de políticas públicas, es un formidable constructor de consensos. Por eso, cuando vos le preguntes, dígame usted qué hizo en su vida política, te va a decir 432 hospitales, 72 escuelas, tantos kilómetros de autopista, esto, porque es un constructor, porque concibe la política a partir de relaciones de construcción. Hay quienes conciben la política como una destrucción absoluta de la relación con el Consejo Deliberante, de la relación con sus propios funcionarios, de la relación con sus propios partidarios. Hay quien destroza lo que vino diciendo toda la vida. Se nos acusó 32 años de gobierno de nepotismo, de un gobierno familiar, y este argumento ya resulta insostenible con solo mirar los apellidos de las listas y a la propia confesión del intendente, que de primer candidato a concejal puso a su hijo porque dijo que no confiaba absolutamente en nadie más. Esta no es una construcción política valedera. Si alguna vez nosotros privilegiamos espacios para algunos integrantes de determinada familia, fue por su capacidad. Y además, quien no tiene capacidad en política rápidamente desmerece este legado. Yo estoy en política porque soy hermano de mi hermana, pero a partir de que logré ingresar con esa facilidad, creo haber hecho los méritos suficientes para ocupar el lugar que ocupo. Porque a uno le dan un espacio, después hace un desastre y es un vago que desmerece, que desluce absolutamente lo que le dieron, o es una persona que respeta muchísimo el beneficio que le dieron, que siente un tremendo compromiso, una tremenda responsabilidad y se ve doblemente exigido que los demás, porque además de la exigencia que tenemos todos los políticos, uno tiene la exigencia de ser el hermano de quien es hermano, o el hijo de quien es el hijo, o el pariente de quien es el pariente. Esto solo se mira en política y es una buena crítica para la prensa. Porque Leuco hace un programa con el hijo y está bárbaro porque el hijo es un genio. Viñaski hace un programa en radio con el hijo y está bárbaro porque ¡ay, qué lindo! El padre y el hijo en periodismo. Y Cristina lo promociona máximo y está pésimo porque es el hijo. Y estoy hablando de dos figuras que ninguna de las dos me resultan simpáticas, ni Cristina ni Máximo. Pero tremendamente prejuzgamos a Máximo como hijo de Cristina, y si los periodistas hacen programas padre e hijo, es una genialidad de familia. Esta es una condena a la política, equivocada a mi entender. No tengo demasiado claro por qué terminamos con este tema, pero hace mucho tiempo que tengo este razonamiento y tenía ganas de encontrar algún espacio para decirlo de un modo tampoco se le ha público. visto, te digo una cosa, tampoco se le ha visto mucho al chico Máximo, digo. No, por eso, está pero claro. yo no digo sé que no valorás yo no digo que sí, sea está brillante, claro. lo que digo es que hay un prejuicio previo. Máximo está porque es el hijo de Cristina y nada más, y no puede tener ningún mérito, y es bobo antes de empezar a demostrar que es otra cosa. El hijo de Leuco es un genio porque hace un programa con Leuco, y el de Viñaski es genial, padre e hijo, qué buena idea. No es cierto, ni una cosa ni la otra. A lo mejor es cierto que el programa es bárbaro y que los dos chicos son brillantes, y celebro que se les dé la oportunidad de demostrarlo. Esto no sucede en política. En realidad de lo que estábamos hablando es de una personalidad que no ha podido construir en política, que ha ido destruyendo, que no ha podido rodearse,
que inexplicablemente empezó con funcionarios importados que tuvo que ir echando sistemáticamente de a uno. Una de las medidas que yo más celebro del Consejo Deliberante es haber rechazado la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, que implicaba 7 millones de pesos en el presupuesto y a reconocimiento de ellos no implicaba la realización de una sola vivienda. Ese funcionario al que nosotros en noviembre le rechazamos esa idea, que él personalmente vino a defender al Consejo, en febrero lo echaron a patadas violentándole el despacho. Esta es una forma de entender la política, Fernando, pero de entender la gestión. ¿y pensás que esta personalidad repercute directamente en la opinión de los vecinos o pensás que solo es una mirada del sector político? Es interesante porque no sé si repercute en su opinión. Le juega en perjuicio de ellos. La desatención en los barrios, claro, el problema en el agua, en las cloacas, en las calles, claro, que no haya una política de residuos sólidos urbanos, que la ciudad no esté cardioprotegida, que no se trabaje en las cloacas como hay que trabajar, que no se analice la potabilidad del agua, que no se analice el caudal del agua que llega, tiene que ver con esta cuestión. Está muy bien la pregunta, porque el problema no es el carácter de una persona o cómo entiende la política. El problema es cuando esas razones terminan redundando en perjuicio de los vecinos. Y esto es lo que ha sucedido en la ciudad de San Luis. Esta manera demagógica, este encandilamiento por las luces del centro, ha ido en contra de una política que debió atender los barrios. Nosotros vamos a atender todos los barrios de la ciudad, obviamente con el centro incluido, porque tenemos noción, tenemos conciencia. Un elemento que uno rescata cuando recorre los barrios es que, y voy a defender aquel proyecto de la ciudad dividida en 4 que tuvo tantas críticas, eso es muy acertado, porque hay barrios de San Luis con una carencia muy grande, con alguna condición de hacinamiento, con muchas necesidades básicas insatisfechas, carente incluso de letrinas, no que tiene letrinas, carece de letrinas, están en esa condición, muy pocos sectores, y hay que atenderlo. Hay muchos barrios de clase media que tienen otra aspiración y que su planteo de problemas, su forma de conversar, de solicitar, los puntos a los que atienden son absolutamente distintos. Y está el centro de la ciudad y algunos otros sectores que plantean una demanda absolutamente diferente. De manera que hay que tener mucha dinámica, mucha habilidad, mucha flexibilidad para entender cada problema y proponer una solución. Si yo voy a uno de estos barrios carenciados y digo que voy a resolver el problema del estacionamiento, el 99% de esa gente no tiene auto, de manera que lo que les estoy resolviendo, francamente, siempre en una población hay distintos niveles, pero en este caso está muy claramente localizado, muy claramente estratificado, entonces hay que tener políticas de mucha dinámica. El sector político al que yo pertenezco, la ideología que tengo, me lleva a atender primero a los más humildes, lo que no significa desatender al resto. ¿Se puede hacer un puerta a puerta en San Luis, Fernando? ¿O la ciudad ya ha crecido de tal manera que... ¿Cómo te manejas con la campaña? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo organizás? ¿Quiénes te acompañan? Yo creo que los medios cada vez tienen mayor importancia y cuando uno está voy a decir, en cualquier programa, al otro día uno cree que no lo vio nadie. Yo a veces digo, ¿para qué me levanto a las 7:15 de la mañana para ir a un programa? Y salgo y de inmediato mucha más gente de la que uno piensa lo ha visto y lo reconoce y no tengo problema en conceder que he sido ministro de la provincia, sin embargo voy por la calle y la gente me dice, usted estuvo en la televisión. Y esa es una razón por la influencia de los medios en el mundo no la voy a venir a descubrir yo. Pero en San Luis todavía esa influencia es menor. Las sesiones son tan largas que sirven para hablar con diputados de otros distritos y, por ejemplo, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de ellos me confiesan que en realidad ellos también, cuando comenzaron algunas de sus campañas, pensaban en esto de ir casa por casa, de verle la cara a los vecinos, pero después personas muy avesadas, muy entendidas, le dijeron, mire, lo que pasa es que una salida en televisión implica tanto, algunas herramientas informáticas, en poco tiempo usted va a tener 700.000 seguidores, de manera que si quiere ir a golpearle la puerta a algún vecino me parece bárbaro, pero sinceramente la campaña empieza por otro lugar. Eso sucede en grandes urbes. Esto nosotros lo sabemos porque es la escala de San Luis. Cuando yo como ministro de Educación decía voy a recorrer todas las escuelas de San Luis, era cierto. Un ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires está mintiendo y jamás lo podría hacer. En los 4 años de gestión no podría recorrer todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esto lo bueno es que San Luis lo sabe usar como una ventaja, no como un demérito. Nosotros la escala la usamos a favor. Una de las puntualizaciones más interesantes
porque fue muy rica en propuestas la presentación de Adolfo, pero lo más interesante fue revertirlo de la escala. A ver. Claro, cuando se habla del 1%, pareciera que nosotros estamos limitados porque el solo disponer del 1%, y en realidad lo que se hizo fue proyectar muy bien ese 1%. Si nosotros con el 1% hicimos esa cantidad de autopistas, si se hubiera hecho el 100%, ¿qué cantidad de autopistas tendría la Argentina? Si el 1% de la Argentina hizo tantas escuelas, si el 100% hubiera seguido esa progresión, ¿cuántas escuelas tendría? Bueno, esto también es un tema de escala. Pero volviendo a la pregunta, en San Luis sí seguimos haciendo una campaña cara a cara porque además nos conocemos mucho. A mí en realidad siempre me satisfacen mucho las campañas porque en realidad tengo muy buenos niveles de aceptación en la gente. Es probable que mucha gente no me conozca, pero la que me conoce en general o me valora bien o por lo menos acepta conversar conmigo y acepta que la mayoría de las cosas que digo o son ciertas o las hice o hay alguna probabilidad de que vaya a cumplir lo que estoy prometiendo, y son ínfimas las personas que me dicen que yo les he dicho algo a lo largo de estas campañas y después no lo he cumplido. ¿Qué te dicen los vecinos, Fernando? ¿Qué te piden? ¿De qué te hablan? ¿De qué inquietudes? ¿Lo mismo que te plantean en las redes sociales? No, la verdad que la mayoría de los vecinos con los que uno habla, yo no encuentro demasiado reflejo en las redes sociales. Desde ya que los barrios carenciados estamos hablando otra cosa, no participan de eso, pero un tema transversal es el agua. Es decir, en todos los barrios de San Luis que yo he recorrido se compran bidones de agua que cuestan 40 pesos, porque el agua no es potable. Técnicamente el agua es insípida, incolora, insabora. Si no es eso, no es potable. Si el agua tiene color, no es potable. No es que después le hacemos un análisis para ver el grado. No es potable, es por definición, no se puede objetar esto. Después que se pueda ingerir, está bien, vos estás tomando agua que no es potable. ¿Cuánto trastorno te va a traer? Es lo que estamos estudiando, es lo que vamos a presentar, estamos analizando el agua de cada barrio, estamos viendo los problemas de potabilización, los problemas de caudal, pero el agua es un problema. La recolección de residuos es otro problema. Hay barrios donde incendian los contenedores porque pasan semanas y no los van a recoger. Ya es la segunda o tercera vez que van los bomberos a apagar esto porque no entran más residuos en el contenedor y la forma en que se ha encontrado, no digo que sea correcta la forma, estoy describiendo algo que sucede por falta de atención. La recolección de residuos no funciona y mucho menos la recolección de residuos no tradicionales, aquellas cosas que los vecinos sacan no habitualmente, claro, sino en forma esporádica, pero que de alguna manera hay que resolverles en cuanto a cómo retirarlos y demás. Otra cosa que uno encuentra es, por supuesto que uno no puede pretender que los vecinos tengan conciencia de jurisdicción o de cuáles son los temas que nos incluyen o no a cada uno. Claro. A mí me hablan de inseguridad, claro, y bueno, y es cierto que hay muchas cosas que yo puedo hacer. Puedo trabajar con las luminarias, el mantenimiento de las luminarias, la limpieza. Sabemos que muchos baldíos sirven de refugio a los que roban o a las cosas que se roban. Entonces tener limpia la ciudad contribuye mucho en este sentido. En los barrios hay un tema de tránsito en que hay lugares que, bueno, recién estaba recorriendo el barrio Los Paraísos y se quejan de la velocidad que desarrollan o que pueden desarrollar los vehículos en alguna de sus calles porque no hay contención para esto, badenes ni nada, y donde se han hecho lomos de burro hay algunos que te proyectan al cielo porque son altísimos. Bueno, estas son cuestiones que también los vecinos suelen plantear. Hay algunas cuestiones de trabajo que se vuelven recurrentes con las que uno trata de ayudar, de participar. Hay una conciencia interesantísima por el deporte, hay gente muy joven que entiende claramente para qué habría que plantear instituciones deportivas distintas, clubes más inclusivos, la gente conoce de los temas muchísimo más, aprecian los clubes de barrio, pero por ejemplo me empiezan a plantear cuidado con los clubes, porque nosotros vamos a hacer un trabajo importante con los clubes de barrio, ya lo estamos haciendo, pero la mirada es, los clubes de barrio, por ejemplo, cuando prueban chicos que juegan al fútbol, solo quedan los que demuestran alguna aptitud. Entonces, ¿qué hacemos con el resto?
no son centros de contención estrictamente de todos los chicos. Podrían llegar a serlo, deberíamos atenderlo, porque naturalmente un club de fútbol tiene una capacidad para un número de chicos y va a entrenar y va a preparar a aquellos que en principio demuestren algún potencial, y los que no lo tienen, que igual quieren jugar como entretenimiento, como diversión, bueno, pero el deporte es muy entendido como un elemento que tiene una tremenda capacidad de sacar a los chicos de la calle. Nosotros le ponemos a eso algún contenido más fuerte, digamos, porque empezamos a hablar, para mí el deporte debería, si yo les digo a los chicos vamos a hacer una revisación médica, no viene nadie. Si digo hay un campeonato de fútbol, pero para jugarlo hay que hacerse una revisión médica, consigo que un buen número de chicos se haga esa revisación. Esta revisación médica nos permite detectar enfermedades en un momento oportuno, enfermedades tempranas. He sabido que un chico que no tiene la alimentación adecuada en el momento adecuado no tiene más solución. Entonces, a todo esto también nos ayuda el deporte. Claro. Nos ayuda a desarrollar buenos hábitos, a que el chico entienda que se tiene que bañar, que la limpieza tiene que ver con la salud, que hay un momento de prepararse para el deporte, de hacer deporte, y después hay toda una instancia de aseo que hace mucho a la presentación, a la forma de la persona, a que se valore toda esta cuestión. Bueno, y el deporte realmente me asombra cómo es muy entendido. Estuve en el Club Sol de Mayo y un chico de 19 años hizo una explicación más que interesante de lo que podríamos hacer, de lo que deberíamos hacer. Inclusive se considera una institución relativamente chica y bueno, que no prestemos tanta atención a los clubes grandes y que nos fijemos en esos núcleos que se están haciendo, si convendría escuelas de fútbol de barrio, bueno. Vos sabés, Fernando, que al comienzo de esta temporada invitamos aquí al programa a 4 especialistas en desarrollo urbanístico, ¿no? Sandra Gil, Sergio Puebla, Juan Pablo Laullero y Hugo Larramendi. Y nos ilustramos además con la palabra de algunos desarrolladores urbanísticos muy prestigiosos en el mundo, ¿no? Desde Tony Puig, que es considerado como uno de los cerebros que pensó el desarrollo de una ciudad tan importante como Barcelona. Y todos coincidían con esta idea de pensar una especie de marca ciudad, independientemente de resolver las cuestiones coyunturales, las demandas de los vecinos, ¿no? Planteaban la necesidad de pensar en una ciudad verde, con herramientas digitales para el gobierno, que integre, urbanizar las zonas más desprotegidas y fundamentalmente pensar en una especie de marca ciudad. ¿Te la imaginás para San Luis? Sí, me la imagino para San Luis. Yo hay muchas cosas que creo que San Luis debería aprovechar. Yo creo que San Luis debería tener... Esta es una idea que habría que profundizar, que tendría que hablar la gente del prestigio que se está mencionando, pero yo conocí Salvador Bahía en Brasil y tiene lo que se llama el Pelourinho, que es una especie de museo histórico que San Luis podría ser, por ejemplo, en torno del convento de Santo Domingo y las cuadras que lo rodean, dejando eso como un lugar que es simplemente para visita de turistas o como museo de mostrar lo que es una ciudad, una historia, la puntualidad, la tradición, y viven solo algunas personas que suelen ser mayores y que, bueno, por su hábito y por su forma podrían convivir. La mayoría de las calles son peatonales, entonces se deja eso reservado, y yo creo que San Luis tiene mucho para mostrar y tiene mucho de tradición, y funcionan ahí lo que uno diría bolichitos o lugares que rescatan la mejor tradición del lugar. La gente hasta diría se viste, bueno, Bahía tiene una forma de vestirse muy tradicional, pero conserva las mejores tradiciones del lugar, las calles son de adoquines, porque está todo conservado. Me parece que San Luis podría, yo tengo una idea de que San Luis podría partir de ahí. Después lo digital podría ser otro símbolo de San Luis. San Luis tiene esta convivencia tan formidable que Alberto explica muy bien, en el sentido de que pudimos lo uno porque conservamos lo otro, en esa conservación de nuestra tradición, en eso de sostener, de exacerbar lo mejor que tenemos, es lo que nos permite proyectarnos a un futuro que va a ir por lo digital, pero va a respetar absolutamente esta tradición, estos elementos que a nosotros nos distinguen y que además yo creo que distinguen al puntano como un personaje que dentro del país tiene un profundo amor por su tierra, por sus tradiciones, por las cosas que hace, sus cosas lo enorgullecen, su lenguaje lo enorgullece, no siente que deba modificarlo o modularlo o cambiarlo
o adaptarlo a alguna cuestión. Es decir, está orgulloso de sus mejores tradiciones, está orgulloso de su música, de su gastronomía, de su manera de entender muchísimos temas, y esto, cuando está bien utilizado, cuando sirve para proyectarse, no para cerrarse en algún tema, sino para proyectarse, me parece muy valioso. Creo que lo digital y este respeto de las tradiciones podría empezar a ser una marca que San Luis tenga. Seguimos después de la pausa. ¿Cómo no? Ya volvemos.